A ver, ya. Estamos aquí, señores. Activo. Bienvenidos. Yo no sé, exacto, no voy a decir ni bienvenido a Santo Hereje. Estamos aquí en una conversación, Estamos señores. aquí Estamos aquí. No hay- Elseworld. Otro, exacto. otro, otros actores en el mercado de la creación de contenido dirán, bienvenidos al cotorreo. Estamos en el multiuniverso de, Ajá. de Correcto. aquí de podcast cristiano. Sí, sí, sí. Pero, señores, el día de hoy yo estoy aquí con mis hermanos Ricky y Iván de Vivir con Fe. Tú sabes, loco, que en verdad yo nunca he invitado a Fara. Fara nunca ha venido por estos lugares a Mira, participar. Tenemos que ser un poquito más abiertos a la participación femenina. es La correcto. cuota, la cuota. Esa cuota, La, tú estás en contra de esa cuota porque aquí está mal, según tu aquí está línea, la mal. mujer no tiene ninguna participación en el ministerio. Pero bueno, No, vamos a... ahí eh, hay que tener bien claro, loco, la participación. Primero Timoteo 2:12. Eso es algo que hay que leer todos los días. Claro, mujer Sobre en el todo fregado. lo que estén casados deberían de leerle eso a sus esposas de manera diaria. Sobre todo pegarlo en el espejo, ¿verdad? Donde la A ver, esposa se a maquilla. ver, a ver cómo les va. Pero, señores, ¿qué de ustedes, loco? ¿Cuánto tiempo? Que no. No, bueno, sí. Oye, tú eres un tigre que viene a Santo Domingo, no nos vemos. Eso Vamos no a tiene Miami, madre. no nos vemos. No, Eh, pero Gracias a Dios, yo bendigo a Dios por el internet, por la tecnología, por la tecnología, porque Lo, si no, lo grande del caso es estuviéramos que de Samuel. cuando estábamos en Jarabacoa, en Constanza, yo lo invité al retiro. Y él vino a Santo Domingo, estaba aquí en Santo Domingo y él no fue al retiro. porque yo estaba en una No, boda. El sí, tema es que yo estaba en una boda y no pude participar de esa gran experiencia, pasando Sí, trabajo. sí, sí. Demasiado Pero, trabajo. pero no, yo loco, es creo que que aunque no hubiese habido boda, él no iba a no, correr. no, no, si no había boda, loco, yo iba. Esa iba de seguro. Pero la cosa es que eso es para que ustedes vengan para acá, viejo. Que tienen mucho sin darse una vueltica por los países. Yo tengo 3 meses que llegué de ahí. Pero no Yo, pasaste, tiene que no, pasar por Miami, viejo. No, pues era lamentablemente en yo, Miami que yo estaba, Luis Samuel. ¿Cómo así, loco? sí, Pues yo estaba en casa de Ale y te escribí. Ah, no, pero pero Luis eso es Samuel, verdad, es verdad. Pero Loco, tú estás mal, o sea, no hay excusa. en Olvídate. verdad ahí no hay excusa. Me avisaron muy tarde. Me recordé ya, fue que me avisaron muy tarde. Me avisaron ya el mismo día. mejor vamos a lo que venimos. Vamos a lo Exacto, que vinimos, gracias. vamos a lo que vinimos. Señor, el Luis día de hoy Samuel, estamos yo aquí. vi que tú subiste una publicación de un Ujú. artículo que me gustaría que tú puedas explicar un poco de qué se trata, porque eso nos va a meter de lleno en la conversación. Eh, y me parece un poco interesante lo que se Mm, escribió ahí. Mira, tú sabes, viejo, que no voy a decir que está de moda, pero está como de moda últimamente, como todo este movimiento como anticalvinista, como de personas que eran calvinistas y se salieron del calvinismo. Incluso tuve hace poco compartiendo como de ese tema, pero para el que no sabe, y creo que desde el origen de aquí de Santos y Hereje, una de las dinámicas que siempre hemos tenido yo y Rafa es esa diferencia en cuanto al tema de la salvación, como veíamos la salvación en las personas, yo siendo, ¿verdad?, de una línea calvinista, Rafa siendo de una línea más hereje, pero siempre ha estado como esa discusión de cómo es el, Tú no el, puedes el decir más orden de hereje la... porque es quien está viendo esto por primera vez. Para decir, o sea, que el no, tipo tiene un podcast con un hereje. Ellos Tiene que no, ellos no conocen, pero hemos tenido como esta dinámica donde, en cierta forma, o ponerlo en contexto, Rafa cree que la salvación se pierde, ¿verdad? Y hay una participación humana en la salvación, mientras que yo creo que la salvación no se pierde y la participación completa en referente a nuestra salvación la tiene Dios. Digamos que concreta inicia la salvación es Dios. ¿Qué pasa? Otra de las cosas por la que a mí me conocen mucho es por mi amor por Dostoyevsky. Dostoyevsky es yo diría que mi autor favorito, es de los libros que más disfruto. Y hay un libro en particular que yo tiendo a leer frecuentemente. No voy a decir que lo leo todos los años, pero sí puedo leer capítulos específicos o partes específicas del libro todos los años, como que siempre lo hago. Y en este caso, o sea, nuestro club de lectura
había empezado con los hermanos Karamazov, el Club de Lectura de Santos Herejes. Para el que no sabe, si tú eres uno de nuestros patreones, tienes acceso a nuestro club de lectura. Y nosotros iniciamos este año con ese libro. ¿Qué pasa? Hay un capítulo que Tiene que dar un habla, brief. Tiene que dar un brief de ese libro, porque hay una Sí. haciendo así un resumen rápido. Estamos hablando de la vida de 3 hermanos a lo largo de un periodo de tiempo donde se presentan distintas situaciones de la vida. Y el libro, yo diría que es una carta teológica que en cierta forma presenta mucho lo que es el determinismo, de cómo muchas veces nuestras situaciones en la vida pueden estar determinadas por las situaciones, pero al mismo tiempo, cómo nuestra respuesta hacia esa determinación es lo que concluye el lugar donde nosotros terminemos. Y ahí hay una dinámica muy bonita entre unos hermanos donde unos, al parecer, vienen predeterminados a comportarse de cierta forma y otros vienen, por ejemplo, determinados a comportarse de manera buena o correcta, o que tienen como un acercamiento a Dios un poquito más, más claro. Entonces el libro como toca mucho como esa parte del determinismo, y tú sabes, viniendo yo desde una posición donde entiendo de que la salvación ha sido determinada por Dios, en uno de los capítulos habla o hace una alegoría, diría yo, de que qué pasaría si Jesús hubiese llegado en la época de la Inquisición, de la Santa Inquisición, específicamente en España. Y dice de que Jesús, ¿verdad?, hace sus milagros, lo arrestan, porque lo que dicen, ¿qué es lo que está haciendo descontrolando todo? Eh, y la realidad es que cuando empiezo a leer eso, y esto es algo que yo tengo un tiempo como tratando de escribir y poner en palabras, a mí me gusta mucho a veces como lo que estoy pensando, como ponerlo en lápiz y papel, y yo creo como que había durado mucho para escribir hacer este post, tal vez por un tema, tú sabes, de orgullo, porque uno nunca quiere como admitir que posiblemente tú tengas un error, ¿verdad? Entonces, bueno, en este libro del Gran Inquisidor, llega ese punto donde Jesús en cierta forma como que aparece, eh, lo atrapan por todo lo que él está haciendo y empieza un diálogo entre el Gran Inquisidor y Jesús en la cárcel. En este episodio tú tienes a Jesús que permanece en silencio todo el tiempo mientras el inquisidor lo va acusando de haber entregado a la humanidad una libertad insoportable o una libertad que nosotros no podemos cargar, es demasiado pesada para nuestros hombros. Esa libertad es la libertad de nosotros decidir o de accionar. Y según el inquisidor, ¿verdad? La iglesia, en cierta forma, tuvo que corregir el error de Cristo, ofreciendo reglas, ofreciendo autoridad y ofreciendo algún tipo como de autonomía dentro de la iglesia. Y con esa paradoja, Dostoyevsky como que abre la pregunta existencial que creo que cada uno de nosotros tenemos, de que si queremos ser verdaderamente libres o lo que nosotros estamos buscando es una seguridad en no tener que decidir. Entonces, yo en lo personal como que siempre he tenido esa tensión, sobre todo ustedes que me conocen que vengo de esa línea doctrinal calvinista, donde a mí a veces como que sí me gustaría creer en esa libertad del hombre, pero te llega como esa sensación de que en cierta forma nuestra vida ha sido como trazado, marcada de antemano. Y desde que uno nace, tú te pones a pensar, o sea, de todas las posibilidades que tú tenías, donde tú naciste, ¿verdad? Donde tú abriste los ojos, en qué familia tú te criaste, como que en cierta forma tú dirías o concluirías de que al parecer toda tu vida ha sido trazada de alguna forma. O ha sido como predeterminada. Y nosotros aprendemos normalmente, según el entorno en el que nosotros crecimos, lo que nuestros padres nos enseñan, los ambientes están muy afectados por lo que nos rodea. Y al parecer, como yo diría como que nuestros caminos ya han sido trazados de antemano. Y tú dirías, como en ese conflicto, como que, oye, al parecer, el mismo tema incluso de la salvación, parece como si hubiese sido trazado por alguien o por algo antes de nosotros incluso haber nacido. Y como que aún así,
como que yo cargo con esa batalla interna que me hace sentir que en cierta forma esa visión del determinismo como que no es suficiente. Como que tú me dices como tú lo puedes explicar de manera lógica y hemos tenido los debates ya anteriormente sobre este tema, nos hemos sentado a hablar muchísimo y de manera lógica yo digo que sí yo puedo explicarlo y de que hay como una lógica detrás diría yo, de este determinismo o de este modelo de salvación, pero como que últimamente no me convence porque sí me describe todo, pero no me termina respondiendo como esa pregunta de que si realmente nosotros somos libres, porque aunque todo parece como que está condicionado, yo sigo sintiendo, ¿verdad? Como esa necesidad de la libertad del hombre. Y en ese mismo conflicto, tú puedes decir que hay como cierto tipo de contradicción, porque si todo estuviera determinado y ya todo está escrito, ¿por qué en nosotros surge yo diría que esa lucha interna, porque hay como dos ideas que están chocando? Si está determinado, ¿por qué surgirían esa idea? ¿Por qué tú sientes ese peso, verdad, de las decisiones? ¿Y por qué tú sientes como que siempre están esas posibilidades? Porque yo deseo elegir incluso los límites que yo no escogí. O sea, porque hay algo que me lleva como a trascender de eso que ya yo siento que puede estar como definido, ¿verdad? Y Y ahí, entonces, en ese punto ahí también, Luis Samuel, como para ujú, añadir a tu planteamiento de lucha, también hay un conflicto porque nuestra definición de amor, que viene de parte de Dios, también genera ese mismo conflicto, esa misma lucha. Porque tenemos que entonces hacernos la pregunta de si realmente nosotros que hemos recibido el amor de Dios, eh, cuando vamos a entregar amor, que lo hacemos por decisión, ujú. lo hacemos en una libertad. Y de hecho lo decimos y lo predicamos, el amor es una decisión, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. O sea, cuando vamos a la definición pura de ese amor, donde tenemos que llegar a Jesús, de que Él decidió entregarse, vemos una libertad y vemos esa libertad donde Dios decide, pero al mismo tiempo nos entrega como esa fórmula que al final nosotros también terminamos replicándola en el día a día y terminamos inclusive predicando sobre esa fórmula. Terminamos diciéndole a los Mm. matrimonios, terminamos diciéndole a la gente que tú tienes que tomar una decisión. Y de hecho, también decimos que lo que nosotros tenemos aquí en la tierra es como si fuera un símil de lo que ya está hecho en los cielos. O sea, que nosotros somos como ese reflejo. Entonces, a mí particularmente, me cuesta mucho entenderlo cuando yo veo conceptos que están tan claros para mí, desde lo orgánico, desde lo natural, como lo es el amor, como lo es el concepto de la libertad, y lo pongo en contraposición, que es lo que tú estás diciendo, con ese determinismo. Y que ahí, viejo, es donde como que yo llego de que como en ese espacio, en cierta forma, sí existe una libertad. O sea, a pesar de que tú sientes que hay como factores externos que siempre te mueven hacia un lugar, a pesar de eso, como que viene de afuera, al final siempre hay como una decisión, una libertad dentro de nosotros. Y el libro, como para volver a esa idea del libro, el gran inquisidor, como que entiende esa parte de la libertad. Y por eso es que acusa a Jesús de exigir como demasiado al ser humano y que nos entregó como esa libertad sin ninguna garantía, sin ninguna, en cierta forma, no hay ninguna red de seguridad bajo esa libertad que Dios nos da. Y esa libertad, tú dirías como que, mira, asusta y asusta porque en cierta forma tú te ves obligado a que la responsabilidad de lo que pase va a ser basada en las elecciones que tú tomes, o sea, ya sean errores, ya sea la incertidumbre, está basado en lo que tú vayas a tomar. Y él habla de cómo la iglesia quiso aliviar en cierta forma el peso de esta libertad y creó dogmas o Creo que creó se le orden. fue. O fui yo. No, ¿tú ¿Te me fuiste oyes? tú? Sí. No, dale, volviste ahora. Ah, bueno. Que en cierta forma la iglesia como que creó un orden y vamos a llamarle dogmas o doctrina como para poder controlar esta libertad o controlar tal vez el peso de la angustia de uno de sentir como esa libertad tan grande en manos de uno.
Pero en el libro, la respuesta de Jesús, o de la manera en cómo concluye, Jesús responde al inquisidor simplemente con un beso. Él no discute, él no acusa, él no se defiende, y su acto simplemente expresa la libertad de amar sin imponer nada. O sea, de esa forma es como el autor quiere concluir como esta porción, de que al final de cuentas, a pesar de lo que nosotros como cristianos hemos hecho o envuelto la vida cristiana bajo doctrinas, hay una libertad la cual se nos fue dada a todos. Y eso como que concluye al final de la historia. Básicamente, el gran inquisidor se encuentra con esta verdad que nosotros vivimos día a día, y es el deseo, el miedo a lo desconocido y el deseo de la comodidad de algo seguro. Y entonces, como cuando yo leía eso, que terminé leyendo de nuevo esa historia, luego como que me empezó full a calcomer la cabeza, y como que me llevó en cierta forma como a querer estudiar más del tema, como que profundizar un poquito más sobre ese tema de la libertad, específicamente pasajes como que ya yo había visitado y defendía con cierto punto, como Jesús, por ejemplo, entristeciéndose por Israel, de que no creían en él. O sea, como qué mal que ustedes no creen en mí, y se entristecía. O sea, había tristeza en su corazón. Y yo, veniendo de verdad de una corriente donde te habla de que todo está ya predestinado, te hacía preguntarte como por qué tú te vas a entristecer de algo que ya tú predeterminaste, como que no hace sentido. Y no sé si a ustedes le hace sentido, pero no hace sentido. No, no hace sentido para Entonces, nada. muchas personas como que tratarían de argumentar como que él simplemente estaba mostrando como facciones de lo que es Dios. Dios es un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo es como tú vienes a tratar de inculcar eso, cuando al final de cuentas quien ha deseado quién se salva y no ha sido tú. Entonces, ¿por qué te entristeces? Se supone de que Ahí, ese si, es se el supone que gran si, punto. Que sí, para se mí, supone de que si al perdón, final que una persona se salve o no se salve va a traer gloria para ti, ¿por qué te entristecería que esa gloria llegase? Entonces, eh, como que empezó como yo diría como a calcomer ese gusanito, como esa idea, y que tú conectas como todos los pasajes que, como te digo, siempre se discuten. La voluntad de Dios es que todos se salven, o el deseo del corazón de Dios es que todos se salven, que son pasajes normalmente que se traen como a esa conversación. Pero, nada, señores, literal, esa es como la Y, tensión en la que yo me encuentro hoy en día. y te voy a decir algo, Luis Samuel, para dejar que Iván comente. Aquí hay un punto que yo creo que, primero que todo, qué bueno que tú tienes el espacio y tienes la libertad de poder hacerlo. Y de hecho, creo que este podcast, si decimos que estamos en Santo y Hereje, me parece que lo maneja las diferencias en libertad, que es precisamente lo que estamos ejemplificando. Porque al final, el punto de todo esto es acercar a la persona al conocimiento pleno del Señor. Y ese conocimiento pleno del Señor obviamente nos acerca en armonía con Él y podamos tener una relación más real y vívida y palpable con Él. Entonces tenemos que dejar que las personas, o sea, me encantó el ejemplo del libro, o sea, de aquí voy a salir Ujú. a Amazon a ver si lo pongo en la listica para ver si algún día lo leo, porque Lo que no me tiene voy a, que no me voy- buscarte un tiempo porque está un poquito extenso. Son como aunque, casi 1000 páginas. aunque sea el segmento y el capítulo de la interacción con Jesús, me pareció sumamente interesante. De verdad que sí. Eh, y ustedes como podcast, me parece que manejan sus diferencias con muchísima altura y sobre todo se ve el amor y el respeto que nosotros como cuerpo al interno debemos de tener. Y creo que eso abre la conversación hacia el segundo punto. Pero no sé si Iván tenía algo que decir por ahí. no, o sea, comparto todo lo que Ricky ha dicho respecto a, y creo que ese ha sido de alguna manera el éxito de Santo y Hereje, que
que haya permanecido hasta hoy, que tenga una comunidad, que la gente lo diga, la credibilidad que ha generado es justamente ver a dos personas con posiciones opuestas, pero que al final del día, en aquello en lo que no están de acuerdo, tienen totalmente el entendimiento y la certeza de que son aspectos secundarios y por lo tanto podemos convivir en perfecta armonía. O sea, ese nivel de madurez no todo el mundo lo tiene. Yo creo que eso es algo primero que hay que reconocer y aplaudirlo, que yo creo que justamente ese es el aspecto principal, la carencia de eso en muchas... ¿Qué pasó ahí? Oigo con eco. No. En muchas personas, lamentablemente, la comunidad de fe es lo que ha motivado en gran medida este encuentro de hoy. Vamos a llegar ahí más adelante, pero con ese tema de las dudas que empezó, que ya Luis Samuel se ha abierto y ha reconocido, te voy a decir una cosa, en muchos momentos, yo cuando leía algunos pasajes, escuchaba algunos predicadores eh, calvinistas, yo nunca he estado cerrado. Yo debo admitir que en algún momento yo sí estuve cerrado. Tal vez por un tema de no sé, whatever. Pero hubo un momento que yo hice una oración sincera, le dije, Señor, si yo estoy confundido y es un tema de orgullo que no quiero dar mi brazo a torcer, o sea, dímelo. O sea, yo me encantaría de verdad conocer la verdad y que no sea simplemente un tema de yo tener la razón y ganar un argumento. O sea, yo quiero, si es así como tú dices, pero literalmente, mientras más yo oraba en ese sentido, más ruido me hacían muchas cosas del calvinismo. Y aunque me hacían ruido, yo decía, entiendo por qué pueden pensar así. O sea, lo que te quiero decir, como que yo por lo menos llegaba a un estado de que puedo convivir con el hecho de que ellos piensen así, porque hay argumentos que dan pie a la que lo piensen. Entonces, dicho esto, cuando veo posturas en que, en el caso de ellos puesto, ellos entienden que no hay nada que dé pie a que nosotros podamos pensar legítimamente como nosotros pensamos. Entonces, a mí eso me causa un ruido y yo pienso, espérate, que aquí hay un problema. Aquí hay algo que está operando detrás de lo que sea, que es un espíritu de división. Porque, o sea, ¿dónde está en qué edifica? O sea, yo puedo entender, incluso aprendo y yo digo, wow, qué misterio hay detrás de tales cosas. Porque yo lo que me asombro es de los misterios que hay. Cuando llega un punto que yo no puedo explicarlo, yo digo, wow, qué poderosa es la palabra, que hay misterios tan grandes que mi mente no llega a entender. Pero cuando se trata de otros grupos, y no quiero generalizar, porque creo que es lo que pecan muchos, como que entonces es al contrario, es como que, ok, simplemente lo que no piensan así es tan mal. Y bueno, yo te voy a ser sincero, una de las razones principales en la que yo creo que fue cuando el Señor, no, entiendo yo que fue el Señor que me dijo, ahí no es, fue cuando yo me vi en la encrucijada de yo no poder decirle a una persona, Cristo te ama y murió en la cruz por ti. Cuando yo me vi que yo no podía decirle eso como una verdad absoluta, porque yo no sé si esa persona fue predeterminada, según el Calvino, yo dije, aquí hay un problema completo de lo que yo entiendo por el Evangelio. Y yo creo que eso fue el punto como que me hizo tomar como la división más, la decisión más grande de que yo definitivamente soy de esta postura, tengo que documentarme más, tengo que aprender más, pero definitivamente era algo que no me daba paz ni libertad, porque yo decía, ¿cómo que yo voy a predicar? ¿Cómo que yo, o sea, qué es lo que yo lo voy a decir? O sea, porque yo no sé cómo hacerlo si ni siquiera yo estoy convencido de lo que le estoy diciendo. Entonces ahí fue como que ya, a partir de ese momento, fue como que definitivamente yo soy de esta rama, pero entonces volvemos como al punto inicial. Siendo así. Y ahí. Sí, no, Ajá. dale, que fue como que se cortó un poquito ahí. No, que siendo así, ok, ya, entendemos que no tenemos todos, no tenemos todas las respuestas a todos. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que yo mismo no entiendo. Pero lo que a mí, y ese punto que Luis Samuel mencionaba ahorita, que Jesús se entristecía
cuando Israel no se convertía. Una porción que a mí siempre me ha marcado era cómo la palabra dice al joven rico que Jesús lo amó. O sea, ¿por qué me hace esa aclaración de que Jesús lo amó si Jesús no ama a los que él no va a salvar? Porque supuestamente esa parte de que cuando dice, no, que Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, no se refería a todo el mundo, pero amó a uno que se perdió, que era joven rico. ¿Por qué me hace esa aclaración de que y lo amó? Y aún así el joven rico se fue por el amor a su riqueza. Entonces, no sabemos si más adelante se habrá salvado, pero lo que la palabra me quiere enseñar ahí, con lo que me puso ahí, fue que esa persona amaba más a las riquezas que a Jesús y Jesús lo amó. Y esa persona le dio la espalda a Jesús. O sea, ahí me está dando un mensaje de esa libertad que tú mencionabas y me llama muchísimo la atención esa libertad porque es una libertad como demasiado, es un peso muy grande tener esa libertad, porque a veces tú dices, o sea, yo honestamente, yo no quisiera que la libertad, o sea, que la salvación recaiga en mi responsabilidad y de hecho yo no creo que la salvación recaiga en mí, o sea, la salvación es del Señor. Yo estoy convencido de eso. Ahora, ¿cómo opera esa salvación? Es donde ahí yo creo que tenemos ese esas grandes discusiones y grandes dilemas. Porque te voy a decir una cosa. A veces yo siento que, bueno, que el calvinista que piensa salvo, siempre salvo. Mira, bueno, como yo estoy salvo, siempre salvo, yo estoy seguro en el Señor. Pero cuando le están llegando pensamientos de hacer lo malo y le llega, bueno, porque entonces lo que dice, no, el que hace lo malo, entonces nunca fue del Señor. Entonces, mira, estoy teniendo tanto, quiero hacer tal cosa, quiero practicar el pecado. ¿Será que yo no soy del Señor? Al final del día, lo que va a hacer para no tener esos pensamientos y para mantenerse dentro de lo que es una responsabilidad suya. ¿Entiendes? O sea, que al final lo que te quiero decir, a dónde voy, es que de alguna manera Dios en su soberanía, porque es por él, porque así le plació, ha puesto una responsabilidad en nosotros. Y eso yo creo que es lo que, esa libertad, ese peso de la libertad que tú mencionabas, que no sabemos muchas veces cómo lidiar con él, Dios nos llama a descansar en la salvación que Él nos ha dado, pero no deja de ser una responsabilidad nuestra cuidar esa salvación. Cuidar, wow, es complicado. Mira, para que no sigamos en el loophole de si es Sí, o no porque al es, final no vamos a salir de ahí nunca. No vamos a salir. no nos vamos a salir de ahí, pero yo siempre he dicho que para mí tenemos posiciones encontradas, donde como tú mencionabas, Iván, a veces tú entiendes y ves una cosa, y a veces tú entiendes y ves otra cosa, y como que ven acá, pero entonces ¿cuál de las dos es? ¿O es una o es la otra? Y honestamente, la conclusión a la cual yo he llegado, y lo pongo para que podamos hacer la transición, y no sé si ustedes coincidirán en ese sentido, es como que, mira, al final yo creo que son las dos. Y de una u otra forma no son contradictorias. De una forma misteriosa no son contradictorias. Porque tú ves, por ejemplo, edictos como se le dio a Nabucodonosor, que fue instrumento y siervo de Dios. Sin embargo, no podemos determinar si esa persona fue salva o no salva. Tú ves el rey Ciro, como poniendo un ejemplo fuera de lo tradicional, fuera de los grandes hombres de Dios que catalogamos. Gente que fueron llamados siervos de Dios de una u otra forma. Y tú ves la intervención divina. Pero al mismo tiempo tú ves cómo esas personas inclinaron su voluntad a hacer cosas. Entonces, como que, bueno, entonces, ¿cuál de las dos es? Terminemos de definir. Y creo que esa respuesta en el concepto de libertad es donde yo creo que tenemos que sopesar más la conversación, que es lo que hemos tratado de hacer un poco en este diálogo. Y sobre todo con mucho respeto y humildad, porque decir que yo tengo la verdad en este tema, yo creo que fuera pecar, honestamente. Para mí esto fuera considerado como algo, como pecado. Y creo que ahí es donde mucho, tanto en un lado como en el otro, se pierden. Porque, señores, ¿cuántos años, bueno, Luis Samuel, tú sabes más de esto, ¿cuántos años tiene esta discusión? Interminable. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vamos a decir que ahora llegamos a la conclusión y tenemos la verdad absoluta de este tema. O sea, señores, de por Dios. O sea, tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes. Y ahí quiero llegar al siguiente punto, porque el otro día, literalmente hace 2 días, vi una conversación que me pareció, o sea, de verdad la recomiendo 100% del canal de Jonathan Murcia,
que se llama Pensamiento Cristiano, algo así creo que se llama, una conversación que él tuvo con un ateo. Creo que dice debate ateo cristiano, algo así. Tú sabes, clickbait. Pero todo menos un debate. Fue una conversación con altura de dos personas, dos caballeros, que a los dos no conocía al denominado ateo Sony. Conozco a Jonathan, lo he tratado personalmente y es una persona para mí de admiración. Y por lo visto, esta otra persona también debe ser una persona de mucha admiración porque manejó el tema con demasiada altura. Inclusive me atrevo a decir que manejó el tema como muchos cristianos no manejarían el tema desde su postura de ateo. Y eso me puso a reflexionar tanto. De hecho, o sea, el tipo terminó dándome cátedra y confrontando mi fe. Al punto que el mismo Jonathan Murcia termina diciendo, señores, sigan el canal de Sony. O sea, él termina como haciendo un endorsement, como vayan allá y sigan el canal. Para que pongan a prueba su fe. De verdad, o sea, para mí Bueno, fue, o sea, yo me gocé, de verdad, disfruté esa conversación. Porque usualmente cuando uno va a los debates, se siente como este ambiente hostil y este ambiente de no importa ni siquiera la argumentación, es como que yo lo que quiero es aplastarte, yo lo que quiero es tener la razón, yo lo que quiero es hacer de ti una burla, de tu posición una burla. Y ahí es donde yo entiendo que estamos entrando y rayando en la línea del pecado. Y lo digo con mucha propiedad porque eso es lo que más se ve en el cristianismo. Donde hay Mire, un tú grupo de sabes. personas, sí, dale. No, no, termina. No, que donde hay un grupo de personas que tiene como este aire de superioridad porque ha entendido que tiene la verdad absoluta y obviamente sí, nosotros entendemos que la verdad es absoluta, para que no me vayan a sacar los cortecitos de decir que estoy diciendo disparate. Sí, nosotros entendemos que la verdad es la verdad, pero entiendan el punto, o sea, nosotros no lo conocemos todo, no tenemos la respuesta a todo y no podemos decir que tenemos la respuesta a todo. Y qué interesante la ilustración con la cual termina esa analogía de Jesús besando la mano del inquisidor, como dando la libertad en medio de una puja ideológica. O sea, eso me parece fenomenal porque ilustra realmente para mí como la lucha del día de hoy. Y de verdad me tengo que hacer la pregunta, o sea, ¿cómo actuaría Jesús Ante en medio todo de esa esto. puja ideológica? Que es, o sea, realmente fue de las intenciones cuando nosotros empezamos esto, de cómo tú puedes empujar diferentes ideas, porque algo que desde, yo diría, el punto de partida que tanto Rafa como yo siempre hemos tenido es que la doctrina que nosotros tenemos, al final de cuentas, es una doctrina que está influenciada por nuestra humanidad y nuestra naturaleza caída. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros estamos propensos a errar. O sea, aún nosotros siendo partícipes de la verdad absoluta, que es Dios en nuestra vida, estamos propensos a cometer errores. Y estos errores vienen a según la interpretación que nosotros pues llevemos. Pero, como bien tú decías y empezamos, la idea de esto siempre ha sido como que a pesar de estos errores en los que nosotros no podemos encontrar, yo puedo seguir siendo hermano de Rafa. O sea, a pesar de que tengamos diferencias pesadas. O sea, hay veces que nosotros discutimos y parece que no estamos gritando, pero terminamos siendo hermanos. Pero hoy en día, y creo que se ha popularizado bastante con el crecimiento de las redes, lo que se ha tornado es más como una guerra entre cristianos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la página y creo que todo el mundo la conoce ya, todo el que es cristiano tiene que seguirlo obligado, que es de Wilson Memes. Y creo que fue como de como nosotros iniciamos también nuestra página, que curándonos de todo, porque al final de cuentas, siempre va a haber una paja en cada una de nuestras creencias doctrinales. O sea, siempre hay algo que nosotros tenemos que sacar de nuestro ojo. Y lo que tenemos que aprender es a reírnos de eso y vivir con eso, entendiendo de que al final de cuentas, todos vamos a errar. En algún punto de nuestra doctrina y nuestra creencia vamos a errar. Y yo entiendo, por ejemplo, tú tienes un C.S. Lewis que decía que el no tener una opinión firme no te hace humilde, sino que te hace un cobarde. Yo entiendo de que nadie quiere ser cobarde y tú quieres que tus opiniones sean lo más firmes posible en lo que tú crees. Pero al mismo tiempo yo tengo que tener la idea de que yo puedo errar, de que yo puedo estar equivocado y
Chesterton, tiene una frase también que me encanta, que es que él dice que la tolerancia es la virtud de un hombre sin convicciones. O sea, el yo tolerar otras formas de pensar es la virtud de un hombre que no tiene convicción, porque si yo acepto todo es porque no estoy convencido de nada. Pero al mismo tiempo, dentro de esa convicción que yo tenga, yo tengo que dar la libertad a la discusión de las ideas, de yo poderme sentar a la mesa, porque no es lo mismo yo discutir por discutir, que yo sentarme a la mesa a ver si yo logro convencerte en amor o tú logras convencerme en amor y yo estar abierto, como decían, de realmente Dios, o sea, yo déjame saber si yo estoy en un error o no. Y conectando con eso que tú dices de Jonathan, viejo, para mí ha sido muy desagradable como se ha estado viendo las redes últimamente con la discusión del campo calvinista, vamos a decir, o del campo de los llamados reformados, y no, ahí no tengo como que miedo de entrar como en ese tema, porque yo creo que muchas veces no hemos visto como en ese punto de nosotros ser de los que critican. Yo tuve una conversación hace poco con nuestro hermano Brian, que ustedes también lo tuvieron, hablando como de ese tema. Y realmente, cómo él empezar a hablar de ese tema, de ir tal vez en contra del calvinismo, de pensar en contra del calvinismo, de abrirse un poco más con los temas del pentecostalismo, viejo, los ataques son que tú dices, ¿realmente estas personas que están hablando son cristianos? ¿O pueden ser considerados cristianos? O sea, es casi triste. siempre a la persona. Y, Esa- y siempre a la persona. Entonces, recientemente, y déjame, lo voy a poner por aquí para que lo analicemos, se subió esta publicación atacando en cierta forma como a todo un movimiento, en este caso al movimiento pentecostal. Déjame ver si lo encuentro por acá. Vamos a ver, vamos a analizar ese meme, ¿verdad? Que dice el pentecostalismo no, es no, no. El pestecostalismo. costalismo. O sea, la peste del pentecostalismo, ¿qué es? Es que necesito un milagro, pacto con un apóstol, ¿verdad? Todo mi sueldo, no sucede nada y no tuviste demasiada fe. O sea, ese es el hecho. De qué es lo que quiere decir, por ejemplo, esta persona que subió en este meme, que en este caso es Juan Camilo, que realmente es una página que en sus principios, eh, hay que decirlo, o A mí sea, me me, gustaba. O me sea, yo, encantaba cómo él enseñaba, cómo él se dedicaba como a la enseñanza o se preocupaba por la enseñanza, Mira, y creo que se ha tornado como a mí no me ha dejado de gustar. Lo que esa publicación particularmente, sí, ahí tenemos que confrontarla. no, pues en mi caso ya yo he visto varias. Este para mí ya fue como la cherry que le dije un follow. O sea, Ya. porque este es como ya una falta de respeto. Entonces ya es como que una cosa es que tú mantengas tu postura y que tú seas fuerte, radical, pero ya tú llamarle que todo lo que estamos ahí, porque yo me tengo que meter ahí, que yo soy una peste, ya tú me estás faltando de respeto y yo no tengo por qué tener que aguantar tu falta de respeto. O sea, no simplemente te doy un follow y ya, porque nadie me está pagando para yo seguirte. Lo que sí creo que mirarnos así, o sea, en esto que está, o sea, literalmente en esto es que está la iglesia de Dios. O sea, eso da pena y vergüenza. Entonces, yo lo que comentaba, que bueno, lo que les iba a comentar antes de empezar a grabar, muchos saben, yo tengo un hermano que es pastor, calvinista, eh, no sé, no, sí, calvinista reformado, de una iglesia, de la iglesia bautista Sola Gracia, Rafael Alcántara, con el Que pastor tuvimos, Saladí, que tuvimos un episodio buenísimo acerca de demonios. de los demonios, sí. Tuvimos un episodio con él hace un tiempo, que lo volví a invitar para enero, para que Sí. hablemos de otro tema. Y bueno, él es de una iglesia, hija de la de Sujel Michelén. Sujel Michelén es uno de los mayores referentes de la iglesia reformada en Latinoamérica, no solamente en Santo Domingo, en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Y yo le mandé eso, yo le dije, Rafa, mira esto, porque el otro día estábamos como hablando de eso, como de ese tema de, yo le dije, esa riña que hay entre los pentecostales y los
bautistas, o más bien de los reformados y los arminianos, whatever. Y él me mandó una foto, justamente, que yo la pasé al grupo de Patreon, de Sugel Michelén con Ezequiel Molina, que estaban juntos como almorzando o algo. Y me dijo, mira, mientras nosotros estamos discutiendo de que quién tiene la razón, al final del día, los principales referentes en República Dominicana de ambas doctrinas están sentados a la mesa, conviviendo y compartiendo. O sea, es lo que me está queriendo decir, como que no tenemos que llevarlo a un extremo. O sea, podemos convivir con las diferencias, simplemente, o sea, y saber hasta dónde podemos caminar juntos. O sea, tenemos que, bueno, no, hasta aquí llegamos. Sigue tu camino por ahí, que yo sigo mi camino por allá. Y eso está bien. Ahora, bueno, y cuando le mandé hoy eso, mira, De hecho, perdóname, Iván. Hay un video por ahí rodando de Sugel que le hacen la pregunta, particularmente a Sugel, de que él diga hasta qué punto nosotros podemos convivir con nuestras diferencias. Y creo que lo explica de una forma muy, muy sencilla y muy correcta. O sea, nosotros estamos en el mismo grupo y va a llegar un punto de que, bueno, ciertamente no tenemos que caminar todo el trayecto juntos. Y está bien, o sea, no hay problema. O sea, siempre y cuando sea en el marco del respeto. Claro. Mira, mi hermano me dijo, muy desacertado, pero sabes que no apruebo ese tipo de publicaciones y te aseguro que no verás a Sugel o a Miguel Núñez en ese tipo de cosas. Yo le dije, es lamentable que esa persona, José Camilo, Juan Camilo creo que. Juan Camilo, se ha convertido en un referente, un representante de los reformados en redes, porque tú sabes que ahora todo es redes y todo se maneja a través de influencers. Y él es una voz en redes de los reformados en Latinoamérica ahora mismo. Y él me puso, para mí esa persona no es ningún representante de los reformados. Y él puso, usar ese tipo de epítetos revela muchas veces lo que hay en el corazón de las personas, soberbia y orgullo. Yo mismo en la iglesia les he dicho a los hermanos que huyan de ese espíritu. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quería leerlo porque estamos hablando que eso que me lo dijo es mi hermano, que es un pastor reformado calvinista, que está rechazando categóricamente la publicación de esta persona que se dice ser reformado calvinista. Entonces, no quería caer en el juego de él, de nosotros también ponernos a que todos los, así como tú no estás diciendo que todos los pentecostales somos una peste y que estamos en ese círculo vicioso, como él puso en esa infografía, de decirlo de alguna manera, no caer en ese engaño de hacer lo mismo contra ellos. Yo sé que hay personas de la línea reformada que no piensan así, o sea, que tienen sus fundamentos, pero nos miran con amor a lo que pensamos diferente y con mucho respeto. Entonces, nada, por eso quise traerlo como a colación para tampoco caer en el juego de la generalización. Sin embargo, esa publicación de ese señor tiene como 3,000 likes. Y tú ¿Qué te ves quiere? también los comentarios, o sea, cuando tú te entras a los comentarios, tú te vas a dar cuenta como de los extremos en lo que nosotros hemos llegado, como de estar insultándonos por simplemente, como por una forma de pensar. Y algo interesante, porque dime y te diré, como que se ha incrementado, ¿verdad? Por los comentarios que le ha dejado Jonathan Murcia, bajo lo que ha puesto. Y creo que Jonathan ha hecho últimamente como un buen trabajo de tratar de llevar a las personas como al entendimiento de que no necesariamente nosotros está en una diferencia doctrinal, como que debería llevar a una enemistad, de no podernos sentar en la mesa, como hablar de este tema. Y algo interesante es que en esa misma publicación que subió este señor, Jonathan le dijo como vamos a sentarnos en una conversación. Y literalmente fue un rechazo, como contigo yo no me voy a sentar, como contigo yo no voy a hablar. Y es como que, óyeme, tenemos que ser lo suficientemente sinceros de decir como que, óyeme, si no estoy de acuerdo con una posición, déjame sentarme con alguien
de la posición contraria, hablarlo, porque yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo en la iglesia hoy en día en cuanto a este tema de las diferencias doctrinales es que nosotros hemos aprendido algo y lo negativo del otro punto de vista lo hemos aprendido dentro de nuestro mismo campo. Por ejemplo, dentro del mundo calvinista, yo aprendo del calvinismo y aprendo a criticar al no calvinista por lo que me enseñan dentro del calvinismo, no porque yo me he puesto a estudiar las otras doctrinas. O sea, es muy probable que la gran mayoría de las personas que son o se consideran calvinistas nunca han estudiado el arminianismo, nunca han estudiado otras posiciones doctrinales sobre la salvación. Simplemente aprendieron algo y lo negativo de lo otro fue porque alguien se los enseñó. Porque, por ejemplo, en esta publicación, tú puedes decir que ismo, ¿verdad? Esa parte que tanto como que han puesto, que está, ¿verdad? Ese sufijo al sustantivo de pentecostal, lo que está hablando es de una, en cierta forma, de un movimiento, un sistema, una idea. Entonces él dice, no, es una crítica a la idea, pero hay que ser lo suficientemente sincero de saber que realmente lo que tú estás criticando es el neopentecostalismo. O sea, tú no estás criticando el pentecostalismo como tal. Y tú dirías o dirían como, bueno, es que el pentecostalismo fue lo que dio apertura a esos movimientos. O sea, ¿cuántas cosas no ha permitido el mismo movimiento de la reforma? La reforma fue lo que dio apertura al pensamiento liberal dentro de la iglesia. Entonces, es como tú te estás Sí. contradiciendo, porque la misma apertura que tuvimos a criticar a la Iglesia Católica como protestantes es lo que llevó a que se protestara incluso la protesta y salió el movimiento liberal. O sea, el movimiento protestante fue lo que llevó a que ya no salgamos de lo que se considera como high church, ¿verdad? Todos estos movimientos conciliares o de concilio y se abriera la brecha para los bautistas. Fue el protestantismo, fue en cierta forma la reforma protestante que llevó a ese punto. Fue la reforma que llevó a que llegáramos al punto de lo no denominacional, donde que ya cada quien ahora interpreta la Biblia según entiende, cuando tiene la Biblia traducida a su propio idioma. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente sinceros de saber de que cada acción que nosotros tomamos, cada movimiento que ha surgido, da apertura a que salga otro movimiento, un riesgo que nosotros tomamos al Claro. momento de protestar, ¿verdad? Entonces, creo que esa forma como de abrir la conversación no es la más correcta, a pesar de, o sea, tomando en cuenta de las grandes figuras dentro de la academia que tenemos, que salieron del movimiento pentecostal. O sea, decir que un Gordon Fee es una peste, me parece un poco... hay demasiado ego. Absurdo. Es absurdo. Tendría que haber demasiado Un ego en una poco persona nada, de decir, un exacto, de poco que nada. entonces realmente creo que aquí hay un problema eh, y, y creo que es tiempo como de que todos seamos lo suficientemente sinceros de verlo, donde nos hemos tornado, como empecé en ese principio, como esa inquisición. Nosotros nos hemos vuelto más que pescadores de hombres, nos hemos vuelto cazadores de herejías. O sea, nosotros estamos en una quema de brujas constante donde ya no es simplemente reírnos como hermanos, como de que nos podemos reír de las deficiencias de las diferentes formas de pensar, que todos la tenemos, sino que ahora se ha convertido como en esta inquisición, donde nosotros simplemente estamos tratando de cazar lo que sea y entregarlo a las autoridades para que lo maten. Sí. La Mira, inquisición del pensamiento y de la retórica del día de hoy. y es increíble cómo, o sea, porque tú mencionabas, bueno, que los culpables, o sea, la postura de ellos, ¿no? Los culpables son los pentecostales porque por su doctrina fue que entraron todas esas herejías de la doctrina de la prosperidad, lo que es el evangelio de la prosperidad y todo eso. Pero como tú dices, vinieron otros males también de la reforma y de todo, pero es que esa misma ha sido la historia de la misma iglesia, que se van de uno, o sea, no ha habido, dime cuándo se ha conservado
una iglesia de sana doctrina, constantemente, sin que de ella se haya desprendido una que se ha desviado. ¿Por qué? Porque al final del día, quienes estamos involucrados ahí somos seres humanos. Y al final los seres humanos vamos a errar, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo tú le echas la culpa a un movimiento que si tú lo estudias te vas a dar cuenta que es de una sana doctrina, como es el pentecostalismo, o el pentecostalismo clásico, vamos a ser también responsables ahí? ¿Cómo tú vas a achacarle que de ahí, que por culpa de ellos, pero mi hermano, o sea, eso no tiene pie ni cabeza? Pareciera que todavía hoy no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es el mismo diablo, el mismo enemigo que aprovecha, le pone una idea retorcida a uno, una confusión, y de ahí se desprenden muchísimas cosas, como hoy tenemos los testigos de Jehová, como hoy tenemos a los mormones, como hoy tenemos, pero todo eso nació de otro movimiento y de cosas que originalmente no eran malas. Entonces, al final del día, tenemos que entender hacia quién que vamos a encañonar nuestras armas, porque la estamos encañonando hacia nosotros mismos, nos estamos matando entre nosotros, con discusiones y con heridas, señores, que de verdad da pena, porque, mira, ese video de Murcia, yo lo sentí, o sea, yo lo sentí cuando lo hablaba, haciendo referencia a esa imagen. Yo me sentí completamente identificado con todo lo que él decía, porque cuánta gente, señores, ha dado su vida, gente buena, gente hasta sin mucha clase social, sin mucho estudio, pero que se dedicó a aprender 10 versículos para que muchísima gente hoy tenga el camino del Señor y haya encontrado salvación. ¿Qué son esa línea pentecostal? Señor, ustedes se meten hoy a Jarabacoa, a un campito de eso, y esa gente están ahí alabando, aislado del mundo, pero con un gozo y una reverencia a Dios, que pocas iglesias la tienen. Entonces, ¿cómo tú vas a meter en ese cuadro ahí que ellos son una peste? Señores, pero le estamos faltando el respeto a la misma obra del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, eso, de verdad, a mí me alarma. A mí me alarma y yo como que digo, wow, qué pena que estemos aquí y peor todavía, porque pues me pongo también yo en mis zapatos, en los zapatos de esa persona, porque hoy es él que está cerrado y que no quiere salirse de ahí y que es eso y que él tiene la razón absoluta, pero mañana podemos ser nosotros en otras posturas, defendiendo algo que tal vez nosotros pensemos que es y estamos hiriendo a otros, estamos ofendiendo a otros sin saberlo. Y lo que estamos errados somos nosotros. O sea, lo que quiero decir es que Dios nos ayude a ser lo suficientemente humilde, que así como estamos indignados con esto que está haciendo esa persona ahora, Juan Camilo, de ofender a toda una línea de pensamiento cristiano, óyeme, que Dios nos libre de mañana nosotros hacer lo mismo con otros. Porque al final ninguno está exento de caer. Es simplemente la gracia, la misericordia y mantenernos locos lo más sensato posible de que, oye, yo puedo terrar, ¿entiendes? Y sobre todo, tener en esto la capacidad de estar abierto al diálogo. Porque aquí también hay un punto que denota, desde mi apreciación, ¿verdad? Quizás una falta de humildad y una soberbia. Porque el mismo Murcia ha dicho en varias ocasiones que le ha pedido y le ha solicitado el diálogo a esa persona, a Juan Camilo. Que dicho sea de paso, el último video que Murcia subió en respuesta a eso me pareció con mucha altura y Bueno. con mucha decencia, y de hecho invitándolo de nuevo también al diálogo, invitándolo a él a reflexionar sobre el manejo, porque al final para mí esto es un tema de forma. Y tú dijiste, Iván, ahorita algo al principio, que para mí es como el trasfondo que se mueve detrás de esto. Para mí hay un espíritu de división. Y si usted no cree, en eso, en los movimientos espirituales, amén, allá usted. Vea los frutos.
y vea lo que está sucediendo, en cómo la gente se atropella y cómo la gente se maltrata verbalmente, simple y llanamente porque tienen una postura diferente, en un tema secundario, porque ese es el punto neurálgico aquí. Porque no estamos hablando de una doctrina principal que te puede costar el que tú te desvíes de la salvación y de la sana doctrina y de todo. No, no, no. Estamos hablando aquí muchas veces de temas que son secundarios. Y nosotros, como cuerpo, tenemos que ser muy intencionales en propiciar terreno fértil donde podamos realmente tener una conversación. Y yo te voy a decir algo, también nosotros, en cierta medida, también tenemos que hacer un mea culpa. Porque si hay algo que ha caracterizado a la iglesia, es en decirnos a nosotros a lo interno, tenemos que tener cuidado tanto de lo de afuera, al punto de que nos aislamos y se crea una conducta, una especie de conducta y cultura, donde yo pongo una barrera, donde ni siquiera intercambio diálogo ni conversación con nadie. Y ese miedo, que muchas veces es propiciado por miedo, de mi punto de vista, nosotros también tenemos que comenzar a tumbar esas barreras y abrirnos al diálogo, abrirnos a la conversación. Al final nosotros creemos que la Biblia es suficiente, que la Biblia se interpreta a sí misma, que tenemos las herramientas suficientes de hermenéutica, de cómo realmente escudriñar la palabra. Pues entonces, ¿por qué no podemos sentarnos de tú a tú o con un hermano y con la Biblia abierta? Y si no nos vamos a poner de acuerdo en algo, amén, no pasa nada. O sea, no tenemos que entrar en una crisis por eso. Yo creo que eso, por lo menos ese es un deseo que yo tengo, que nosotros como cuerpo realmente podamos entrar en esa dinámica. En la era donde la gente sabe todo, donde la información está más asequible que nunca y donde inclusive a un clic de distancia yo puedo tener los principales argumentos de cualquier posición del mundo. Entonces, ya no estamos en un tiempo donde podemos darnos el lujo de quedarnos en esa jaula. Tenemos que ser coherentes con esa libertad de la cual estábamos hablando al principio. Y esa es una invitación que yo le hago, no solamente quizá, que me imagino que ya a esta altura de juego, si entró algún calvinista, puede ser, ¿verdad?, que se haya sentido aturdido, ofendido con esta conversación, quizá ya no esté una gran parte de ellos, pero de verdad, hermanos, toda la iglesia tiene que sentarse a la mesa con el Señor. Y yo probablemente que tenga una posición diferente a la tuya, voy a estar sentado enfrente tuyo. Y eso no nos va a hacer menos hermanos. Y tenemos que vivir con esa realidad y tenemos que aprender a coexistir con esa realidad. Y lamentablemente yo soy del pensar que muchas de estas diferencias no se van a derribar, sino hasta que estemos con el Señor. A que estemos todos postrados a una misma posición delante de Él. Y estemos todos en coinonía con Él. Yo soy de pensar que eso no va a suceder nunca. Sin embargo, nosotros no la podemos poner tan fácil al enemigo de que nos divida por temas que son secundarios. Aprendamos a vivir en nuestras diferencias. Y que tú sabes, viejo, así ya para concluir, que yo creo que eso ha sido como lo más bonito de nuestra hermandad. De que, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos matado por esos grupos? Hablando de diferencia doctrinal o de diferentes puntos de pensar. Sin embargo, la hermandad continúa porque yo sé lo que hay en el corazón de Ricky, yo sé lo que hay en el corazón de Iván. Y yo creo que nos hemos concentrado tanto en esa superficie de las ideas doctrinales que nos olvidamos del corazón que está detrás de esa idea y quién es la persona, ¿verdad? Y yo creo que es lo que se derrumba cuando nosotros empezamos a sentarnos en la mesa y tener conversaciones, de que ya se me derrumba cualquier preconcepto que yo tenga, que yo haya formado en mi cabeza de quién tú eres, de acuerdo a la doctrina que tú sigues. Y ya yo me di cuenta realmente quién es esta persona que ama verdaderamente a Dios, que simplemente estamos en desacuerdo en una posición y aprender a vivir de esa forma. Yo creo que eso traería no solamente el hecho de que la iglesia se mueva de manera más orgánica, sino que traería un mejor testimonio, incluso ante el mundo. Y con esto, así a nivel de conclusión, no estamos hablando de una defensa, ¿verdad?, a todos estos payasos que citan en las redes sociales, ¿verdad?, de tirando diamante y oro, porque eso todo nosotros lo hemos criticado. O
sea, yo creo que todo el mundo con 12 cc de conciencia y de lectura bíblica se ha prestado a criticar ese tipo de comportamiento. Aquí lo que estamos criticando es el hecho de que porque yo tengo una diferencia doctrinal contigo, que ya no podamos ni siquiera ser hermanos, no podamos ni siquiera hablar y tener una conversación. Para mí eso de rechazar una conversación es muy débil. Pero Sí. nada. Luis Samuel, lo primero que hemos criticado, el movimiento Neopentecostal. ¿cómo se llama esto? No, el movimiento de prosperidad. Exacto. Somos nosotros mismos los pentecostales. Somos nosotros mismos. Sí, porque que es una... hemos levantado el red flag. Señores, cuidado que eso no, esa doctrina no viene de parte de Dios y está creando un daño emocional grandísimo y espiritual en la vida de las personas. Tengan cuidado. Y de hecho, nosotros en nuestro canal responsablemente hemos no solamente hablado de estos temas, sino que lo hemos denunciado y hasta hemos denunciado personas con estas prácticas. Entonces nosotros estamos siendo muy críticos dentro del marco del respeto porque nos duele la iglesia. Nos duele ver el cuerpo cuando se deja manipular y se deja vulnerar de esa forma, porque que la verdad que es indignante, hay que decirlo, es indignante cuando ver una persona que se deja mover con tanta facilidad porque es un bebé en la fe y no tiene el fundamento quizá para discernir las cosas, quizá como otra persona que tiene más tiempo. Entonces nosotros sí hemos sido vocales de ese círculo vicioso del cual Juan Camilo está hablando. Sin embargo, de meternos a todos ahí es donde está el gran error y que lo llamamos a él a reflexión y esperemos que de verdad lo haga, porque eso está provocando división. Sí. División, y no solamente división, está provocando un estado de soberbia en muchas personas y de orgullo que al final es contra ellos mismos que se están apuntalándose, porque eso les afecta a ellos. O sea, honestamente a nosotros lo que nos provoca es ira y malestar y rabia, pero a ellos le está provocando una soberbia que igualmente le va a pasar factura. Entonces, nada, eso es lo que provoca, eso es lo que justamente el diablo quiere. El enemigo quiere robar, dañar, destruir. Entonces, le estamos dando cabida con este tipo de acción. Yo concluyo con lo siguiente de mi parte. Me da mucha pena ver cómo, voy a poner el ejemplo porque lo tengo muy fresco, ver cómo una persona como Murcia, y lo estamos repitiendo mucho porque está en el medio del conflicto, ve como una persona como Murcia tuvo una conversación tan decente y tan a la altura como con ese muchacho Sony, el ateo. Busquen esa conversación, se la recomiendo de verdad. Yo mismo me sentí sumamente confrontado como cristiano con esa conversación, con el manejo de ese muchacho de Sony. Y ver en contraposición que algo que se supone que debe de ser hasta divisorio por su naturaleza, como puede ser un debate entre un cristiano y un ateo, que tienen la capacidad y la madurez para manejar una conversación con tanta altura y ver entonces que es a lo interno, dentro de nuestro cuerpo, que se está propiciando una conversación tan baja y con tan poca dignidad y que lo que está haciendo es atropellando la obra del Señor a lo interno. Para mí es una paradoja que seamos nosotros los que estamos produciendo nuestro propio malestar de división, que no viene del Señor porque Cristo viene por su iglesia. Y esa es mi conclusión. Y de verdad que yo oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en contra de este espíritu de división. Amén. Y nada, señores. Creo que con esa conclusión podemos dar por terminado esta conversación / episodio de Santos y Herejes con mis hermanos de Vivir con Fe. Ahí nos vemos, De aquí en señores. adelante me imagino que me llamarán el hereje. Literal. O te cancelan. Ahí vienen los comentarios en redes sociales. Que me río porque me da risa como usan la cuenta de Vivir con Fe, así como le tiran así un paquetico a alguien, le tiran un mensajito y después empiezan que todito a comentar, qué risa.
Pero nada, señores, eso ha sido pues todo por hoy. Ahí nos vemos en una próxima. Chao. Bye, que descansen. Bye bye.